dándole un enfoque totalmente diferente al que está usted viendo en medios comerciales o en medios tradicionales, en medios poderosos, televisión, radio o internet. Pues nosotros hacemos nuestra labor de tratar de dar otro tipo de semillas para que usted haga su propia conclusión, que de eso se trata, ya sea contradicción a nosotros o sea, hay muchos comentarios que están de verdad felicitando a los analistas, que dicen que qué brillantes son, y por eso también recibimos a otro intelectual muy brillante, Eduardo Luque. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por abrir un espacio en tu agenda para atender a nuestras peticiones de que nos ayudes a entender desde tu visión a qué estamos asistiendo. ¿Qué significa para ti este majestuoso, faustuoso, funeral, derroche de seguridad impresionante, el operativo de seguridad como nunca antes en la historia de la inteligencia o de las agencias de inteligencia del Reino Unido, Fuerzas Armadas, están todos en alerta, o el derroche de dinero y de lujo, o el derroche también de hipocresía, le llamo yo, no sé tú cómo le llames? ¿Qué significa? ¿Qué estamos asistiendo? Adelante, Eduardo, un gran abrazo. Sí, hola, buenos días, buenas tardes ya casi aquí desde España. Eh, y, y decir buen día a todos nuestros telespectadores. Realmente, ¿qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a una especie de película de Disney, de Walt Disney, en la que se nos en la que se nos presenta un mundo mágico de una señora anciana, respetable, una buena abuelita, que cualquiera querría tener a la abuelita, y en la que se nos oculta, como hacen los trileros, que se llama aquí en España, ¿no? Los jugadores estos de ventaja, que se nos enseña una cosa con la mano derecha y se nos quita y se nos va hacia el bolsillo con la mano izquierda. Esto es lo que se está poniendo ahora mismo en la televisión, en este machaque impresionante, día sí día también, desde la muerte de este personaje, ¿no? Lo que se está es justificando un status quo, se está justificando un pasado imperial que evidentemente desde la Primera Guerra Mundial Inglaterra ya carece de este poder imperial, pero que ha intentado mantenerlo, y que la monarquía ha servido básicamente precisamente para justificar. Y ahora lo que estamos asistiendo es a una autojustificación de lo que fue y de lo que ha sido la monarquía inglesa. Recordemos, sin ir muy lejos, que su tío, el tío de la reina, el que debería haber gobernado Inglaterra en lugar del padre de la finada, Enrique VIII, era el nombre del rey, si no me falla la memoria, se divorció de Eduardo VIII, perdone. Ahora que el nombre de los reyes a veces se me va la olla. Eduardo VIII, por ejemplo, es el que renuncia a la corona y se montó toda una película que había renunciado a la corona por amor, porque se quería casar con una norteamericana que era divorciada. Eso estaba prohibido por las normas de la monarquía inglesa, y que abdicó la corona en el padre de Isabel II, abdicó por amor, ¿no? Esto fue lo que se nos explicó. Lo que no se nos ha querido explicar nunca, que no abdicó por eso, abdicó porque fue un escándalo terrible, que pocos meses antes de inicio de la Segunda Guerra Mundial, este rey estaba negociando y traficando con armas con los alemanes, con la Alemania nazi. Lo que se intenta ocultar, por ejemplo, hay una fotografía que ha salido estos días en algún diario inglés, que se ha hecho eco, de la familia real inglesa, el padre de la finada en este momento, saludando, y la hija también, Isabel II, cuando era pequeña, saludando al estilo fascista, precisamente porque la relación de la monarquía inglesa con el gobierno fascista alemán de Adolf Hitler y el gobierno italiano de Mussolini era muy estrecha, especialmente con Hitler, que tenían una magnífica relación, ¿no? Entonces, todo esto había que ocultarlo, hay que ocultarlo, igual que hay que ocultar que esta señora todavía es reina de la Commonwealth, que es jefa de Estado
de 15 países, y aquí se oculta, por ejemplo, como el gobernador de Jamaica, que ha pedido la independencia respecto al Reino Unido, y en declaraciones durísimas estos días acusaba a la monarquía inglesa de haber amparado la explotación, la esclavitud y la miseria de Jamaica y de otros gobiernos de la Commonwealth. Todo esto se quiere ocultar, igual que se quiere ocultar que esta señora tiene una fortuna personal de unos 400 millones de euros, que nadie sabe cómo se ha incrementado enormemente en sus 70 años de reinado, y que el valor de la fortuna de la monarquía de la familia Windsor es de 14.300 millones aproximadamente. Y se ha sabido porque hubo una investigación periodística que determinó en los papeles cómo la familia real británica, encabezada por la finada en este momento, Isabel II, tenía millones y millones de libras esterlinas en paraísos fiscales para no tener que pagar impuestos. Porque recordemos que esta familia, a pesar de su infinita riqueza, no tuvo que pagar impuestos hasta el momento en que muere Diana de Gales, que la familia real comete un enorme error de publicidad y de alguna forma se ven obligados a partir de ese momento a pagar impuestos, ¿no? Porque evidentemente toda su riqueza y su fortuna estaba libre de ningún tipo de impuestos, ¿no? Así que estamos viendo una puesta en escena de una familia real que ahora hay que justificar cuando muchos de sus miembros, comenzando por el nuevo rey Carlos III, están implicados en escándalos económicos. Por ejemplo, a Carlos III se le acusa de haber recibido más de 1,5 millones de libras esterlinas de la familia Bin Laden. Se acordarán los telespectadores que la familia Bin Laden era uno de los criminales más buscados por parte de Estados Unidos. Pues bien, esta familia, el príncipe Carlos, recibió 1,5 millones de libras esterlinas de esta familia, igual que otros nietos de la reina, que han sido incluso, en fin, cosas aún más graves, como por ejemplo el príncipe Carlos, que también fue acusado de tráfico sexual con niños, y uno de sus amigos más íntimos, señor Einstein, que estaba en una prisión de alta seguridad, acusado precisamente de escándalos sexuales y de pornografía infantil. Bueno, realmente me parece que había cometido la mitad de los delitos del Código Penal inglés y unos pocos más. Estaba, como digo, en una prisión de altísima seguridad en Estados Unidos, vigilado las 24 horas del día por cámaras, y apareció curiosamente ahorcado, ¿no? Suicidado, ¿no? A pesar de que, como digo, era una cámara de alta seguridad, una prisión de altísima seguridad, y este señor estaba dispuesto a hablar. Y como estaba dispuesto a hablar y sabía muchas cosas de mucha gente muy importante, incluido del príncipe también, que a partir de ese momento fue retirado del tratamiento de la Alteza Real. Así que tenemos una familia realmente complicada, realmente confundida con especulación, con el robo, con la evasión de capitales e incluso delitos gravísimos por el tema de las conductas sexuales de algunos de sus miembros, que está siendo lavada por la televisión pública y por las televisiones de toda Europa y de medio mundo, ¿no? Realmente esta señora representaba la piedra angular sobre la que se montaba el control político en Inglaterra de las clases sociales altas. Tanto conservadores como laboristas se mantenían en el poder, se cambiaban en el poder de tanto en tanto, aunque las políticas eran extraordinariamente similares, gracias al amparo que proporcionaba también la idea de una estabilidad producida por la reina, por la familia Windsor y por la reina y toda la monarquía inglesa. Así que estamos justificando una forma de apropiación privada de la riqueza que pasa de manos públicas a manos privadas, y cómo la monarquía inglesa ha ejercido este papel de piedra fundamental en esta arquitectura, ¿no? Oye,
Eduardo, apelando a tu conocimiento profundo de la psicopedagogía, porque usted debe saber, de usted que nos está viendo, que Eduardo pues es estudioso y psicopedagogo también. Yo te pregunto, bueno, ¿qué la gente no se da cuenta? O sea, el pueblo no se da cuenta que le están mintiendo, que lo están adormeciendo, que le están vendiendo una historia de película. De hecho es de película, porque la reina Isabel salió con James Bond, ¿no? En una película. ¿Qué no se da cuenta que todo esto es un cuento? ¿O qué? ¿Qué hay desde la visión psicopedagógica? ¿Cómo le hacen para no darse cuenta o para hipnotizarlos? Explícame, Eduardo. Es un fenómeno muy curioso, muy estudiado en la psicología y en la sociología, ¿no? Se produce una identificación del sujeto respecto al espectáculo que está viendo, ¿no? Hay una identificación social. Por eso el montaje que se ha hecho es tan impresionante a nivel y además extremadamente cuidado, incluso los colores. Si vemos en la pantalla los uniformes de los soldados, el azul, el rojo, cómo se van organizando, precisamente para provocar en el espectador una identificación entre el espectador y la familia real y transmiten también ese sentido de unidad social, ¿no? Lo que pasa es que podemos recordar otra cosa, que a pesar de que efectivamente hay mucha gente en Reino Unido y en otros países que se puede sentir identificada con esta película, también hay otra parte enorme de Londres y de Inglaterra que ha seguido yendo a los teatros, que ha seguido yendo al cine, que ha seguido yendo a trabajar y que todo esto representa efectivamente una película, ¿no? Entonces, por una parte hay un proceso de identificación individual con los personajes a partir de todo el lujo que se derrocha, pero que también hay otra parte enorme de la población que también está hastiada y ahita de toda esta parafernalia, ¿no? Pero lo que se busca es esto, ¿no? Lo que se busca es el adormecimiento y la justificación a partir de la demostración de poder, ¿no? Aquí tenemos otro importante elemento central, cómo el poder provoca precisamente esa identificación con la psique de las personajes humildes, porque estoy convencidísimo de que gran parte de esa tipología de gente que ha asistido a las exequias de la reina Isabel II tienen problemas y dificultades económicas gravísimas para poder llegar al final de mes, como sabemos que va y que ya está sucediendo en Inglaterra, ¿no? Y esto lo que se pretende es precisamente paliar esta sensación y justificar prácticamente lo injustificable, ¿no? Que es precisamente el dispendio y el derroche. Y eso se consigue con esa idea. Hay otra idea subyacente en la filosofía inglesa, ¿no? Es en una parte de la población, es todavía la idea de que el Reino Unido es una potencia imperial. Esa idea está en la psique también de una gran parte de la población inglesa que, aunque la historia y la realidad te dice que Inglaterra ya no es una potencia, hay gente que todavía pretende vivir esa fantasía a partir de precisamente la demostración de poder que significan las exequias de la reina Isabel II, ¿no? Esta es la otra gran idea que se está jugando en estas exequias, en esta película. Y eso explica incluso que a pesar de que no pueden llegar a final de mes, todavía de sus impuestos les descuentan para poder financiar a la Casa Real, a la corona inglesa, y tener de presupuesto pues nada más ni nada menos que 100 millones de dólares, Eduardo, pues para los eventos sociales al año. Imagínate. O sea, sí que hay un gran trabajo de adormecimiento de la población. Cambiando de punto, a la reina Isabel, permíteme decir esto, Eduardo, le tocó la transformación de la Royal Navy, de la Armada Real, déjame decirlo en una forma irónica, de esos piratas y corsarios que tenían el Reino Unido, bueno, la Gran Bretaña de antaño, a una especie de piratería diferente,
pero no deja de ser piratería o no sé cómo llamarle. Me estoy refiriendo a que a la reina Isabel le tocó la aparición o el tejido, la red de paraísos fiscales, de pequeñas islas, islas en el sentido más textual, de pequeñas islas alrededor del mundo donde pues no se cobran impuestos y es un paraíso para lavar, para los lavadores de dinero. Recupérame esto, explícanos este tránsito que pues por supuesto habrá mucho que celebrar y rendirle honor a la reina para todos aquellos que pudieron pues lavar dinero y siguen lavando ahí, ¿no? Sí, evidentemente la transformación del Imperio Británico de un conjunto de piratas, porque hemos hablado de absolutamente piratas que ingresaron enormes riquezas y algunos fueron nombrados hasta lores, es decir, que alcanzaron precisamente líneas de, digamos, de control político en el Parlamento inglés muy importantes en el siglo XVII. Varios piratas fueron elevados al rango de lord, ¿no? Pero es que habían hecho una gran aportación a la corona británica, robando a las demás naciones, esclavizando naciones enteras y promoviendo el tráfico de esclavos. Esto es también una realidad objetiva, ¿no? Así que la Casa Real inglesa adquirió esa fortuna precisamente a partir de esta piratería, ¿no? Después, las cosas, la transformación, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, en que el Reino Unido pierde la primacía como potencia imperial, a manos de, sobre todo potencia marítima, a manos de Estados Unidos. Hay un detalle que yo quiero señalar, precisamente en este cambio de correlación, cuando Inglaterra pierde la primacía como flota de guerra, como flota marítima, el momento de enfrentamiento con Estados Unidos, en 1921, incluso se llegó a plantear la posibilidad de una guerra entre los dos países, puesto que Estados Unidos incrementó su marina de guerra de forma exponencial y chocaba con la marina de guerra inglesa por el control de lo que ya era un menguante imperio británico, ¿no? Ahí hubo un conflicto que se resolvió a favor de Estados Unidos y a partir de entonces Inglaterra se convirtió en una especie de vasallo de Estados Unidos en el sentido militar y en el sentido político. Entonces se cambió los países que formaban parte de las colonias británicas, se fueron liberando. Recuerdo por ejemplo el caso de la India, fue uno de los más importantes, se fueron liberando y la monarquía británica tuvo que girar y cambió. Y entonces, en lugar de introducir y mantener un imperio que ya no podía económicamente sostener, porque las cosas habían cambiado, se orientó hacia la creación de paraísos fiscales. Londres se convirtió en la City, en el mayor centro de negocio del mundo, prácticamente del mundo, y a partir de ahí se fueron derivando estas riquezas para no pagar impuestos a muchas islas que habían sido colonias inglesas, colonias del Reino Unido. Las Islas Caimán, las Islas de Jersey, muchas de estas islas habían sido territorio inglés, se transformaron de colonias típicas y tópicas a centros para lavar dinero, donde la propia familia real británica y la señora Isabel II tiene enormes fortunas precisamente lavándose en estos sitios, ¿no? Así que fue un cambio de la política colonial y la colonización y el control físico de los territorios por un control financiero para que las grandes fortunas, dinero venido de los sitios más oscuros, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución, hasta el tráfico de armas, pudieran lavarse con, digamos, facilidad que proporcionaba las antiguas colonias inglesas que ahora ejercen de lavaderos del dinero negro a nivel mundial, ¿no? Así que hemos visto cómo precisamente se ha producido este cambio, ¿no? De perder las colonias a convertir estas colonias, estas ex colonias, en lugares para lavar el dinero más oscuro que circula por todo el mundo. Tremendo lo que dices, ¿no? Y después de escucharte, pues imagínate cómo entender que la gente va a rendirle honor a la reina Isabel, que no solo la gente, sino que los gobiernos del mundo, pues
la gran mayoría están ahí, ya sea sus dignatarios, sus presidentes, sus jefes de Estado, o por lo menos enviaron a un representante diplomático para rendirle honor. Nos están felicitando, Eduardo Bior, muchas felicidades. Eduardo Bior estuvo hace rato con nosotros, le mandan desde Belice, que nos están viendo, muchas gracias. Y a Eduardo Luque nos están viendo desde Los Ángeles. La familia Ramírez te manda muchas felicitaciones. Eduardo dice, siempre tan puntual y tan preciso con sus aportes, le agradecemos mucho. También te agradecen desde Italia, en Roma te está viendo la familia, es una familia mexicana, la familia Uranzarain, no lo entiendo aquí, te agradece mucho por todo lo que nos estás haciendo saber y que no se dicen en los medios. Eduardo Luque, muchas felicitaciones. También nos están pidiendo que pongamos de nuevo el reportaje inicial. Eduardo, ¿me permites tantito? Lo vamos a poner y regreso contigo para hacerte 2 últimas preguntas y ya no quitarte más tiempo. Escuchemos, por favor, vamos hacia al reportaje inicial. Adelante. Es la operación de protección global más grande que la Met Police haya emprendido jamás, ya que cientos de líderes mundiales y personalidades VIP asistirán, afirman las autoridades. El operativo es parte de la operación London Bridge o Puente de Londres. Es el funeral más enorme en seguridad que haya podido tener la historia. Es como si fueran los Juegos Olímpicos, el carnaval, las bodas reales anteriores, es todo eso en uno, afirmó el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Desde el aire, desde la Fuerza Aérea, desde los cuarteles militares, desde la fuerza de a pie, desde el agua, desde los satélites, desde los radares militares y desde las agencias de inteligencia, el MI5 y el MI6 y otras agencias de inteligencia de aliados están en alerta. Francotiradores estacionados en los techos, drones de vigilancia, 10.000 policías uniformados, miles de agentes vestidos de civil, perros detectores de bombas, guardias de seguridad privados. Todos ahí para cuidar el último adiós de la reina Isabel II. Y es así por 2 cosas. Por cuidar el prestigio de la corona británica y por todos los presidentes, reyes, reinas, jefes de Estado, representantes de países que asisten, más 2 millones de personas de público. El costo de un día de seguridad es de alrededor de $10 millones. Pero eso es lo de menos, porque no solo es el operativo de seguridad más impresionante, también es la operación funeraria más costosa. Lujo, se derrocha lujo. Carruajes, alfombras, candelabros, toneladas de flores, transporte real, salones de la realeza. La seguridad la paga el gobierno, pero el ritual también lo pagan los ciudadanos, pero vía el presupuesto de la realeza. Es difícil cuantificar cuánto vale el hospedaje, comida, amenidades y la coordinación de gran lujo. Pero sin duda se puede pagar con los $100 millones
que la recaudación de impuestos de los ciudadanos da a la familia real año con año para sus gastos de eventos. Y si eso no alcanza, está la fortuna de la familia de la reina, que asciende a 28.000 millones de dólares. Nos preguntan que de dónde sacamos esa cifra. Sí, bueno, por lo menos 28.000 millones de dólares, lo estipula Forbes, la investigadora, revista y consultora de prestigio mundial, por lo menos 28.000 millones de dólares. Eduardo, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves el asunto ahora? Si Isabel II sirvió de contención o de confrontación con Putin, y ahora Carlos III, ¿qué va a hacer? Si va a ser contención o confrontación con Putin. A ver, lo primero que tenemos que decir es que el poder político de Isabel II es más de lo que se suele señalar. Siempre se piensa que esta señora leía incluso discursos que le entregaba el primer ministro de turno, fuera conservador o fuera laborista, y ella se limitaba a leerlo. Eso no es del todo cierto, no es del todo cierto. Esta señora tenía un despacho con el primer ministro, fuera el que fuese, semanalmente, donde él, el primer ministro, pues me imagino que le planteaba las leyes que se iban a discutir y que la reina tenía que firmar o no firmar. En este caso nunca, que yo sepa, nunca ha habido problemas para la firma, porque ya había un entente entre los primeros ministros y la reina o el rey en ejercicio. Así que tenía un poder relativo, pero sobre todo también un poder de influencia política muy notable. Lo narra, por ejemplo, Winston Churchill en sus memorias, en algunas que he leído, que las interacciones con el rey en aquel momento, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, eran importantes, y cómo la familia real británica, en aquel momento, en el año 40, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy dividida por el apoyo a Hitler o bien por mantener la resistencia inglesa. Incluso el premier, Winston Churchill, no lo tenía claro. Después se ha intentado edulcorar la historia y explicarlo de otra forma, ¿no? Pero que la familia real ha tenido y tiene una influencia política en la marcha y en el día a día de los asuntos del Estado, pues la tiene, y tiene una influencia notable, como hemos visto, cuando ha sido el momento importante. Por ejemplo, cuando la señora Margaret Thatcher decide hundir el Almirante Belgrano, aquel crucero argentino que iba para Puerto, que no representaba ninguna amenaza para la flota inglesa, pero que la señora Thatcher necesita una guerra para poder levantar su nivel electoral, que estaba por debajo y que perdía las elecciones, la reina Isabel II, una vez que el almirante Belgrano es hundido y mueren 300 marineros que lo comandaban, la reina Isabel II sale alegrándose precisamente de esa victoria que había obtenido la Royal Navy sobre un barco que era si no una chatarra, casi una chatarra, ¿no? Le importó poco que murieran centenares de marineros argentinos que nada tenían que ver con una guerra que provocó Reino Unido para que la señora Thatcher pudiera ganar las elecciones. Así que influencia política la tiene y la ha tenido, y esto es una cosa importante también que hay que reconocer. Y es servido, como digo, como la piedra angular sobre la que se monta y se ve que mantiene el arco del poder político en Inglaterra, incluso el poder político también en las antiguas colonias, que sabemos que siempre Inglaterra ha intentado intervenir a través de sus servicios de inteligencia y de otros medios en las antiguas colonias para mantener el drenaje de la riqueza de esos países hacia la metrópoli de una forma o de otra, ¿no? Ahora básicamente es a través de la City de Londres, a través del sistema financiero, ¿no? Y esto es lo que realmente la reina de Inglaterra
y la familia Windsor ha desarrollado y ha mantenido durante todo este tiempo. Así que esa imagen de abuela idílica que no se mete en política, que nada sabe de la política, exceptuando que tiene un efecto, digamos, decorativo, que lee discursos que ya previamente otro le ha escrito, es una cosa que hay que dejarla en cuestión, puesto que tiene más influencia de la que realmente nos queremos. Y está saliendo ahora mismo, y me imagino que saldrán en un futuro, precisamente más ideas, ¿no? Ya digo, Winston Churchill lo dejó claro en algunas de sus memorias y otros importantes dirigentes de la época, la influencia que tuvo la familia real y la división de la familia real a la hora de enfrentarse con Hitler o no. Realmente era una familia que estaba perfectamente de acuerdo con lo que estaba pasando en la Alemania, pero que en las negociaciones entre la familia real, Winston Churchill y Adolf Hitler, se le plantea si Adolf Hitler va a respetar las colonias inglesas. El canciller alemán les dice que no, y evidentemente la familia real y acaba enfrentándose a Hitler, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y después inventan la película que evidentemente ellos siempre estuvieron en contra del nazismo y a favor de la libertad, ¿no? En fin, dejémoslo ahí. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!